Buenos días, tardes, noches o la hora en la que nos estén viendo nuestros asistentes a esta serie de conferencias que hemos venido haciendo en su canal de la introducción a las conclusiones. En esta ocasión queremos darle la bienvenida y agradecer principalmente al doctor René Loredo Portales, que un poquito más adelante les platicarán sobre su trayectoria. Pero pues bueno, esperemos que este programa sea de su agrado y que les sirva de mucha inspiración y que conozcan también las líneas de investigación que el doctor René maneja. Ya para los que nos conocen, saben la estructura de nuestro programa, y para quienes no, de forma resumida les platicamos que está dividido en las secciones haciendo alegoría a un artículo de investigación original. Hablamos sobre la vida de nuestro invitado, nos comenta un poquito a manera de introducción lo que fueron sus inicios. En la metodología hablamos sobre procesos de investigación, algunos procesos que él ha llevado a cabo. En los resultados nos platica sobre sus líneas de investigación para difundir la ciencia que él hace. También tenemos una sección de discusión donde hablamos sobre temas polémicos que actualmente están sucediendo en la ciencia en México y podría ser también en el mundo. Y finalmente cerramos con las conclusiones. Pues bueno, sin más preámbulo, quiero dar la palabra a mi compañero, el maestro Amaury, para que nos presente la semblanza de nuestro investigador invitado. Adelante, maestro. Sí, pues muchas gracias, Luis. También quisiera aprovechar para agradecer al doctor René que tomó este tiempo para esta entrevista. Entonces, doctor, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Entonces vamos a leer la semblanza del doctor René Loredo Portales. Él es originario de San Luis Potosí, México. Su formación es químico y recibió el grado de doctorado en química en 2016 en la Universidad de Guanajuato, aquí en el país de México. El doctor René Loredo Portales es investigador asociado en el Instituto de Geología de la UNAM. Su investigación se desarrolla en torno a la geología ambiental bajo la línea de la investigación de biogeoquímica de elementos traza potencialmente tóxicos. Actualmente él realiza caracterización atómica y molecular de materiales ambientales, geológicos, sintéticos, biológicos y de interés patrimonial. Además, cabe resaltar que forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y participa en la Unión Internacional de Cristalografía como miembro de la Comisión de XAFS. Así como se ha desempeñado mucho en la formación de recursos humanos a nivel licenciatura y también a nivel posgrado en diversas instituciones educativas y de investigación. Hablando un poco de su licenciatura, él es químico farmacobiólogo que realizó su grado en la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Su maestría es maestría en Ciencias Químicas, de igual forma en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y como ya previamente lo mencioné, tiene un doctorado en química por la Universidad de Guanajuato. Sin más preámbulo, quisiera que empezáramos con la entrevista al doctor René. Entonces le cedo la palabra al doctor Domingo, quien iniciará con la parte de la introducción. Hola, doctor René, buena tarde. Agradecemos nuevamente el que nos acompañe y nos honre con su presencia en esta entrevista. Y pues para comenzar la etapa de la introducción, me gustaría que nos platique acerca de sus orígenes. ¿De dónde es el doctor René? Y cómo era o qué le gustaba al doctor René hacer cuando él era un niño en su niñez. Okay. Bueno, antes, gracias a ustedes. Para mí, yo encantado, ¿no? En realidad, las gracias son para ustedes. Bueno, yo soy de San Luis Potosí, y que ustedes pues conocen bastante bien, pero yo soy de la capital. Y ahora, por ejemplo, que vivo en Sonora, quizá lo que más extraño de San Luis Potosí es que viajando menos de una hora podías ir a cualquier lugar, ¿no? Aquí en Sonora es imposible, ¿no? Tienes que invertir 4 horas, 5 horas para viajar a algún lugar, ¿no? Y también extraño mucho la arquitectura, ¿no?, de San Luis Potosí. Aquí, como es una ciudad más joven, es difícil encontrar como estas estructuras, ¿no? La plaza, ¿no? Las calles, es diferente la dinámica acá, ¿no? Y de la pregunta de mi niñez, bueno, pues es una pregunta amplia, pero pues me di como la tarea de pensar un poco sobre cosas que
pues pueden tener un poco de sentido para lo que estamos discutiendo aquí. Pues yo me acuerdo de dos cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, de la casa de mi abuela materna, que era una casa muy grande, que era más larga que ancha, y que tenía de todo, ¿no? Tenía un huerto enorme, tenía un tanque de agua, tenía un palomar, tenía muchas habitaciones. Entonces, para mí, ese era como un campo de diversión todos los fines de semana, ¿no? Y mi familia, pues, es una familia tradicional de antes, ¿no? Con muchos hijos. Entonces, siempre había gente, siempre había adultos, siempre había personas de todas las edades, siempre había como un rincón que explorar, y eso era lo que me gustaba, ¿no? Porque todos los fines de semana era buscar un sitio nuevo donde esconderse, ir a cortar una fruta, ir a jugar en el estanque, ir al palomar, que jamás entendí por qué había un palomar ahí, por ejemplo, ¿no? Pero para mí era como un mundo así que me permitía como descubrir cosas, había plantas de todo tipo, había cactus, o sea, era un mundo para mí que me despertaba mucha curiosidad. Y esa parte de tener una familia grande también eran eventos en cumpleaños, en temporadas de diciembre, pues era sentir un cariño especial, ¿no? Como una familia grande, que son cosas que recuerdo y que, por ejemplo, por ese lado me han motivado mucho, ¿no? Y por otro lado, en la casa de mi abuela paterna, la casa era muy pequeña, pero ella tenía libreros y tenía muchos libros. Y a mí me encantaba agarrar los libros y empezar a leerlos, y tenía libros de todo, ¿no? Tenía libros sobre la cultura egipcia, tenía libros sobre matemáticas, sobre física, sobre química, y tanto me veía que los tomaba que al final me los regaló, ¿no? Pero para mí eran dos mundos completamente diferentes, o sea, uno que me permitía ese contacto con la familia, como estar explorando animales, hojas, plantas, lo que sea, y por otro lado, tener el acceso a libros que me permitían pues aprender otras cosas, ¿no? Y que me entretenían, y quizá esas dos cosas que recuerdo de mi niñez, pues me han formado hasta lo que he hecho ahora, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Muy bien, gracias. Pues muchas gracias, doctor. Continuando un poquito y avanzando sobre este periodo de su vida, imaginémonos a un doctor René ya incursionando en sus primeros niveles de educación, primaria, secundaria, quizá educación media superior. Y a nosotros nos gustaría saber en este sentido, ¿recuerda algún maestro, doctor René, que le haya inspirado quizá a incursionar en este mundo de las ciencias, o simplemente que lo haya inspirado a seguir estudiando, que le haya dado ese ánimo, ¿no? Por cultivarse, por ser una persona de estudio? Pues quizá en la primaria no hubo un profesor como tal, pero como les comentaba hace rato, mi abuela tenía muchos libros, y después mi papá comenzó a comprar libros. No sé si se acostumbra ahora, ¿no? Pero antes iban personas a tu casa a tocar, no sé si les tocó a ustedes, y te vendían libros, ¿no? Te vendían colecciones de libros, y mi papá compraba libros y compró una colección que era como de química, física y biología, ¿no? Y era un libro que te permitía hacer experimentos en tu casa para aprender sobre la biología, sobre la química y la física, ¿no? Entonces yo le pedía permiso a la maestra, espero que no suene muy ñoño esto, pero yo le pedía permiso a la maestra de primaria de que me diera un espacio para hacer mis experimentos frente a la clase, ¿no? Entonces yo me agarraba un experimento, primero de biología, luego de física, luego así, y me daba ya tiempo para explicarle a los demás cómo se hacía el experimento, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de uno, por ejemplo, que era demostrar, yo creo que ni lo entendía en ese momento, ¿no? Pero era demostrar cómo la catalasa en el hígado combatía los reactivos del oxígeno, ¿no? Entonces tenías que buscar un pedazo de hígado, y ahí fui a la carnicería a buscar un pedazo de hígado, tenías que conseguir peróxido, y el peróxido lo fui a pedir una estética, me acuerdo, ¿no? Y luego lo que hacías era mezclar el peróxido, poner pedazos de hígado, y se observaba ahí una reacción que hasta después supe que pues era la catálisis del peróxido hacia agua y oxígeno, ¿no? Entonces yo no recuerdo qué les expliqué en ese momento, seguramente no mucho porque hasta ahora lo entiendo, ¿no?
pero me encantaba hacer esas cosas en la primaria, ¿no? A lo mejor en la secundaria como que ahí no tuve mucho curiosidad por eso, ¿no? Porque ahí fue una etapa medio extraña, pero ya quizá en la universidad fue cuando ya encontré a profesores que me fueron un poco guiando, ¿no? Yo creo que siempre como que tuve la idea de lo que quería hacer por ese tipo de cosas raras que hacía, pero fue hasta a la universidad que me di cuenta que existían los doctores, ¿no? Que existían los investigadores. Y entonces ahí ya me di cuenta que eso quería hacer yo. Y uno de los profesores que me inspiró también, perdón, que ahora es mi familiar, es la doctora Diana Portales Pérez, que es inmunóloga de la UASLP. Yo la veía a ella y ella era como mi patrona a seguir, ¿no? Jamás se lo he dicho. Pero yo la veía a ella y dije, bueno, yo quiero ser como ella, ¿no? Quiero ser doctor, quiero ser investigador. La veía de repente que estaba en su oficina como trabajando, que estaba haciendo cosas en su laboratorio. Su mamá se encargaba, por supuesto, de presumir todo lo que hacía. Entonces yo escuchaba a mi tía decir todo lo que hacía y decía, bueno, yo quiero hacer eso también, ¿no? Quizá fue ella la que me impulsó un poco o que me despejó las dudas de lo que yo creo que ya había pensado un poco, ¿no? Uh-huh. Ok, doctor. Siguiendo con el tema, yo quisiera preguntarle, su familia, ¿qué opina respecto a que usted sea científico? Es que, bueno, he escuchado, por ejemplo, comentarios de familiares que dicen, bueno, es que tú vas a seguir estudiando un posgrado o en la ciencia, pero ¿cuándo vas a tener como que un trabajo de verdad? ¿No? A veces tienen como que esa idea, pudiera considerarla errónea, ¿no? ¿Cómo se siente su familia? Es decir, bueno, tengo un hijo en la investigación, ¿cómo lo ven a usted? Sí, pues no lo sé, fíjate que no les he preguntado. Yo creo que algunos dicen que soy profesor, ¿no? Cuando de repente me presentan, dicen que soy profesor. Y a mí me gusta cuando me preguntan, que ahora pienso que no es tan bueno, pero cuando me preguntan que qué hago, les digo que soy profesor de química, ¿no? Porque si tú les dices que eres investigador, a lo mejor ahora sí ya me tomaría el tiempo explicarlo, ¿no? Pero cuando tú les dices que eres investigador, se te quedan viendo un poco raro, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, en los aeropuertos que me preguntan, ¿y a qué se dedica? Y tú les dices investigador, y ellos piensan que lo que haces es como seguir a las parejas infieles y tomar fotografías y así, ¿no? Pero yo pienso que no está claro, como que la sociedad en general no tiene claro qué es lo que hace un investigador, un científico, ¿no? Entonces yo espero que piensen que está bien. Pero sí, lo que tú comentas, seguro me lo comentaron varias veces, ¿no? Que por qué no consigues un trabajo, que para qué estás estudiando, etcétera, ¿no? Pero yo lo tenía clarísimo, o sea, yo tenía claro, a lo mejor, como les comento en un principio, como que no concebía la idea, pero yo lo tenía clarísimo, ¿no? Y fíjate que no solamente a Mauri la gente me decía esas cosas, también me lo dijeron algunos profesores. Cuando yo pasé, por ejemplo, de la licenciatura a la maestría y de la maestría al doctorado, lo que me decían los profesores, me decían, bueno, ¿por qué no trabajas? ¿No? También me lo dijeron ellos. Y yo decía, la primera vez como que me quedé pensando, ¿no? Y ya después le dije, pues porque yo quiero ser doctor, ¿no? Entonces dije, bueno, ya me lo preguntaron de la licenciatura a la maestría. Dije, ya no me lo van a preguntar de la maestría al doctorado, ¿no? Pero otra vez me dijeron, ¿y por qué no trabajas? Dije, bueno, pues porque yo quiero ser doctor, ¿no? Entonces, no solo fue la sociedad en general, pero yo pienso que tienen como una concepción no mala ni buena. Yo pienso que no hay una concepción como tal de lo que es ser un investigador, ¿no? Y a lo mejor ahora las cosas ya están cambiando un poco por estas cosas, por ejemplo, que ustedes hacen, que acercan un poco más a la sociedad en general, a estas actividades del investigador y del científico, ¿no? Que hace muchísima falta, ¿no? Pero no les he preguntado qué piensan. A lo mejor se los pregunto ahora. Sí. Muy bien, doctor. Y a mí me gustaría preguntarle, usted es químico farmacobiólogo, estudió la licenciatura en químico farmacobiólogo, pero ¿cómo fue el brinco de químico farmacobiólogo a química? Sobre todo porque yo he escuchado que luego los químicos son muy celosos y dicen, los químicos farmacobiólogos no son químicos, porque ellos no son así como químicos puros como nosotros que somos ingenieros químicos o químicos.
Entonces, ¿cómo fue ese brinco? ¿Y cómo fue también el paso de vivir en San Luis Capital durante licenciatura y maestría y después irse a Guanajuato al doctorado? Sí, yo también me lo pregunto a veces, pero fíjate que yo pienso que la ciencia no tiene como un camino dirigido. O sea, en realidad, al final, si lo pensamos un poco, la ciencia es como un constructo, ¿no? Y yo pienso que a lo mejor en un inicio, si se acordarán, antes podía ser, y digo por los inicios, podía ser físico y químico a la vez, podía ser físico, químico, biólogo a la vez, podría ser médico y físico a la vez, ¿no? Como muchos de los investigadores renombrados que ahora utilizamos todo el tiempo. Pero ahora la ciencia se ha vuelto tan específica, tan puntual, y la prueba es que existen tantas líneas de investigación tan raras como la mía, por ejemplo, ¿no? Que son un montón de palabras que si se las dices a alguien, pues sabe qué hará, ¿no? Y eso significa que aunque son muy puntuales, tú necesitas la ayuda de los demás y necesitas herramientas para abordar ese punto tan específico, ¿no? Porque un punto tan específico no puede resolverse solo, ¿no? Requiere como de la ayuda de varias disciplinas, de varias áreas, etcétera, ¿no? Entonces, suena un poco raro, por ejemplo, mi formación inicial fue químico farmacobiólogo, pero fue una decisión que yo tomé porque yo en realidad quería ser biólogo, ¿no? Entonces yo me fui a intentar entrar a la universidad en Morelia, que es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para entrar a biología, ¿no? Pero luego que llegué había huelga, ¿no? Entonces no pude meter mis papeles y luego mis tíos que viven allá me decían, pero es que todo el tiempo están en huelga, no sé ahora cómo será. Y entonces me devolví a San Luis Potosí y en ese momento pues mis posibilidades a mi edad, a la edad que tenía de viajar a otro lado pues eran pocas, ¿no? Entonces me decidí por lo que más se le parecía que era químico farmacobiólogo, ¿no? Luego me di cuenta y ahora, como les comento, que esa formación tan distribuida de química, de farmacia y de biología me ha permitido aplicar esas pues ramas o esas variantes en la investigación que ahora hago, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la biología, con la química y con los efectos tóxicos de los organismos, ¿no? Y cómo terminé con el doctorado en química, pues es que ahí sí fue otra cosa diferente, ¿no? Yo cuando terminé la carrera dije, yo no me siento químico, a lo mejor debería estudiar una maestría, ¿no? Y estudié la maestría y terminé la maestría y dije, bueno, no me siento químico, ¿no? A lo mejor me debería estudiar un doctorado. Y terminé el doctorado y todavía no me siento químico, ¿no? Lo sigo intentando, sigo aprendiendo y cada vez sigo aprendiendo más. A lo mejor algún día, espero que no, ya me siento químico, ¿no? Pero me gustó tanto la química porque la química tiene cabida en todos lados, ¿no? Y prueba es que me he involucrado en proyectos de investigación que pareciera que no tienen nada que ver, ¿no? Por ejemplo, he trabajado con papiros egipcios, he trabajado con insectos, he trabajado con piezas de cerámica del Mediterráneo, con girasoles, o sea, con un montón de cosas que tú no encontrarías la conexión, pero la conexión es la química, y en mi caso es la especiación química, ¿no? Saber los compuestos que forman las cosas, y eso tiene una aplicación en todos, o sea, todos quieren caracterizar eso en los materiales. Entonces, para mí ha sido como, suena raro si lo ves así, ¿no? Pero para mí estas herramientas me han sido muy útiles y la otra respuesta es que pues, la química tiene cabida en todos lados. Y sobre lo que comenta, doctor, del que unos dicen que uno es químico y el otro no, yo lo he escuchado, pero yo pienso que es un poco tonto, porque al final todos necesitamos de todos. O sea, si te pones en una actitud así como individualista, como despreciando un poco las otras ramas, pues es un poco tonto, ¿no? Porque te cierras a conocer otras herramientas y como les comentaba ahora, que ustedes sabrán que la ciencia no funciona así, ¿no? La ciencia funciona ahora como un constructo, ¿no? Que de varias herramientas o disciplinas. Entonces, todos necesitamos de todos, ¿no? Tenemos habilidades diferentes, tenemos formaciones diferentes que afortunadamente nos permiten tener opiniones diferentes. Y eso es lo que enriquece un proyecto, por ejemplo. Así es, doctor. Pues bueno, muchas gracias por
por estas primeras impresiones que nos ha platicado sobre sus inicios, pues tanto de su vida personal como de su carrera científica, ¿no? Pasando entonces ahora a la sección de materiales y métodos, donde hablamos acerca de procesos. Bueno, a mí me gustaría preguntarle, bueno, comentar también que lo conozco de hace tiempo, tengo la fortuna de conocerlo, de haber trabajado con usted en algunas ocasiones, y pues sabemos que usted se dedica o tiene esta parte de sus líneas de investigación donde utiliza una tecnología muy moderna que se llama sincrotrón, ¿verdad? Y como parte de del uso de esta tecnología del sincrotrón, sabemos también, y para nuestro público que nos escucha, que quizá no lo sepa, que usted se mueve mucho a otros países, ¿verdad? Lamentablemente en México no tenemos un sincrotrón que nos permita hacer este tipo de estudios científicos. Entonces mi pregunta va más encaminada a eso y también para ya ir hablando sobre sus líneas de investigación. ¿Cómo es el proceso, doctor? A lo mejor un alumno que quisiera incursionar en esto, que le gustaría tener esa experiencia de viajar a otro país. ¿Cómo es el proceso para poder, yo como alumno tal vez de licenciatura, irme a otro lado a realizar estos estudios científicos? ¿Es complicado? ¿Es relativamente sencillo? ¿Existe apoyo o no para estos tipos de movimientos académicos? Sí, bueno, mi historia con el sincrotrón es... Yo en la licenciatura asistí a una conferencia del doctor Gustavo Cruz, que es un profesor de ahí de la Universidad de Guanajuato, que empezó a hablar del sincrotrón, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿qué es eso? ¿No? Le puse mucha atención, me interesó lo que hizo. Y cuando terminó la conferencia, yo fui a perseguirlo, ¿no? En ese tiempo, bueno, ahora ya no soy tan introvertido, pero antes más. Lo fui a perseguir por los pasillos y hasta que lo vi solo lo abordé y le dije que yo quería hacer la maestría, ¿no? Entonces, yo por supuesto no sabía ni qué era el sincrotrón, ni entendí 2, 3 palabras de lo que dijo en la conferencia, ¿no? De hecho, la primera vez que yo estuve en un sincrotrón no entendía nada de lo que estaba pasando, ¿no? Pero el sincrotrón me atrajo mucho porque es una tecnología que, al igual que la química, tiene aplicaciones en todas las áreas, ¿no? Y la aplicación del sincrotrón es tener un microscopio gigante que te permite ver con detalle lo que no puedes ver en un laboratorio común. Y eso tiene una implicación fundamental, que tú puedes hacer cosas en minutos, en horas, en días, que te tomarían años hacerlos en un laboratorio común. Entonces es un avance importante y un impulso importantísimo para la ciencia, ¿no? O sea, todo lo que te puede tomar una pregunta, una hipótesis de una tesis doctoral, lo puedes resolver en un par de días, ¿no? Entonces eso es magnífico, ¿no? Eso no quiere decir que propongas algo y lo resuelvas en 3 días para hacer tu tesis doctoral, ¿no? Pero hay ciertas preguntas que puedes contestar más rápido que otras, ¿no? Y además el sincrotrón está hecho para preguntas muy puntuales, ¿no? Algo que no puedes resolver en el laboratorio, que te tomaría mucho tiempo, que es esencial, que es un experimento muy específico, lo resuelves ahí, ¿no? Y tiene aplicación en todas las áreas y en todas las técnicas que utilicen la espectroscopía, ¿no? La interacción de la radiación con la materia, que eso abarca prácticamente casi todas las herramientas que utilizamos en los campos de la investigación. Y suena difícil, sí, que un alumno se acerque, ¿no? Pero desde mi experiencia, que yo me acerqué con un profesor en una conferencia en la licenciatura y que ahora tengo yo creo que más de 10 años ya visitando los sincrotrones y que es una herramienta fundamental, por ejemplo, de mi investigación. O sea, ninguno de mis alumnos, que tampoco es obligación, ¿no? Pero ninguno de mis alumnos no ha ido al sincrotrón o no ha analizado datos de sincrotrón o no ha participado en experimentos de sincrotrón, porque para mí es una herramienta fundamental que he integrado, ¿no? Entonces, difícil yo no lo veo en mi experiencia personal. Hay otra cosa que me enseñaron en la Universidad de Guanajuato, mis profesores, que fue el doctor Gustavo y la doctora Lupita de la Rosa, y ellos me enseñaron una cosa que yo pienso que rara vez se enseña a los alumnos y que yo intento ahora hacerlo con mis estudiantes, que es empujarlos a participar en las convocatorias, ¿no? Dicen por ahí que te tienes que acostumbrar al rechazo.
siendo científico, ¿no? Porque todo el mundo te dice que tu artículo está mal, todo el mundo te dice que tu proyecto no está bien, y es parte del proceso, ¿no? Y te tienes que acostumbrar al rechazo. Es una de las cosas que he aprendido con el tiempo. Pero ellos me impulsaron a no darte por vencido, ¿no? Y saber que si aplicas a 10, en una te van a decir que sí, ¿no? Entonces ellos me formaron en ese sentido de estar aplicando las convocatorias, de estar buscando financiamiento. Otra cosa chistosa que me decían mis compañeros, por ejemplo, del doctorado, que por ahí lo escuchaba, me decían, es que tú te gastas el presupuesto del posgrado y por eso nosotros no salimos al extranjero, ¿no? Pero yo en realidad todo el financiamiento que tenía para viajar lo tenía de entidades externas a México, ¿no? Precisamente porque participaba en las convocatorias y obtenía estas becas, ¿no? Entonces, difícil no es tardado, sí, pero otra cosa que, por ejemplo, a México, no sé si es bueno o malo, ¿no? Que es un país en vías de desarrollo, le permite acceder a muchos programas y a muchas becas de los sincrotrones. Entonces, como estudiante mexicano, aparte, bueno, México también es un país que tiene, quizá antes más que ahora, muchas formas de obtener financiamiento, que antes, como lo digo, antes más que ahora, ¿no? Pero yo creo que la clave es participar en las convocatorias. Y muchos de los sincrotrones tienen programas de becas para estancias de meses, estancias de semanas, para viajar a hacer experimentos, que están enfocados sobre todo en personas jóvenes. Y por personas jóvenes me refiero a vocaciones tempranas, ¿no? Aquellos alumnos que están iniciando su carrera o previos a la carrera o que están desarrollando un posgrado específico para integrarlos en esta tecnología. Entonces, difícil no es, y se los digo porque mis estudiantes, por ejemplo, que los animo a participar en las convocatorias, ganan siempre, ¿no? Entonces, ganan siempre no porque, bueno, por un lado es porque no hay mucha difusión, ¿no? Y no hay mucha gente que aplique, pero por otro lado es porque insisten e insisten y ganan, ¿no? Entonces, difícil no lo es, ¿no? Como les comento, no ha habido alguno de mis estudiantes que no haya participado y que no haya ganado al menos una de las convocatorias, ¿no? Entonces, difícil no es, más bien es como ser persistente, buscar las oportunidades y aplicar, ¿no? Porque hay muchos programas en la mayoría de los sincrotrones que tienen financiamiento para estudiantes. Sí, muchas gracias, doctor. Continuando en esta sección de materiales y métodos, quisiera que nos hablara un poco acerca de su proceso para llegar al lugar donde ahora está el Instituto de Geología, ¿no? De la UNAM. ¿Cómo fue? Sí, pues es difícil, sí. Algo de lo que comentábamos antes que decías, por ejemplo, sobre el tiempo, ¿no? Que tu familia te dice que ¿por qué no trabajas? Inviertes mucho tiempo, ¿no? Es una inversión de mucho tiempo estudiando, es una inversión de mucho tiempo preparándote, pero yo pienso que al final, si esto es lo que te llama, vale la pena, ¿no? Si es difícil, es muy difícil, sobre todo ahora, ¿no? He escuchado, por ejemplo, a mis profesores y mis profesores me decían, y quizás se los digan a los que no se han insertado todavía, que cada vez es más difícil para los jóvenes integrarse, ¿no? Pero yo pienso que también hay más herramientas, o sea, así como se vuelve difícil, también hay más herramientas. Y la ventaja quizá es que nuestro campo laboral no se limita a México, ¿no? O sea, es un panorama global. Y con lo que me preguntaban, por ejemplo, hace rato de que cómo terminé en Sonora, pues es precisamente porque me he hecho a la idea de que el campo laboral no está donde yo quiera. O sea, en realidad tenemos un perfil tan específico que no buscan ese perfil en un sitio en particular. Entonces, tener en la mente que se trata de un mercado global, que hay que moverse, te abre muchas puertas, ¿no? Fue difícil, sí, porque yo estuve... Bueno, fue difícil y no, porque yo en realidad no he estado desempleado solo 3 meses, ¿no? Desde que terminé el doctorado. Pero fue difícil porque yo entré en un programa que era las cátedras CONACYT, que me insertó de inmediato, me permitió elevar mi currículum y entonces tuve con qué participar por las convocatorias, ¿no? También las convocatorias es acostumbrarse al rechazo, ¿no? Es aplicar y aplicar.
a buscar oportunidades, tampoco se trata de esperar, o sea, inviertes un tiempo, pero tampoco se trata de esperar a que llegue una oportunidad, sino también de buscarla, de negociar, de mostrar tus cartas, de demostrar lo que haces para llegar a un sitio, ¿no? Afortunadamente ahora estoy donde me parece que estoy bien, donde quería realmente estar, que es el Instituto de Geología, y estoy ahora a gusto, ¿no? Pero sí es difícil. Pero si no te mueves, pues nada cambia, ¿no? Entonces hay que no solo estar esperando, sino también actuar, ¿no? Pero sí es difícil, en resumen. Sí. Muy bien, doctor René. Ahora pues pasaremos a la etapa de resultados y aquí nos gustaría que nos hable ahora sí un poco más de todos esos interesantes resultados que seguramente usted ha obtenido hasta el momento. Y pues para empezar a hablar de ello, ¿nos podría comentar a lo mejor acerca de ese artículo o de ese resultado que a usted le da mucha satisfacción o que le dio mucha satisfacción obtener y que cuando lo vio finalizado o publicado dijo se sentía muy orgulloso y contento de finalmente haberlo logrado? Pues uno específico no lo sé, pero me gusta cuando participo en proyectos que son multidisciplinarios, porque tú tomas como una parte para resolver un problema global, ¿no? Entonces me gustan mucho los artículos que se generan cuando hay un grupo multidisciplinario, ¿no? Y me gusta mucho leer y releer los artículos, por ejemplo, que salen de esas colaboraciones. En este caso particular de los papiros egipcios que les comentaba, yo, o sea, jamás en mi vida me imaginé que iba a estar experimentando con papiros egipcios, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, lo que buscábamos era una conexión entre ciudades del antiguo Egipto. Y cómo un químico busca esa interconexión, por supuesto, la persona que lideraba ese proyecto pues tenía otras intenciones, ¿no? Antropológicas, ¿no? Pero la parte que me tocó a mí fue enlazar la tinta de los papiros por medio de la especiación química que se hace en el sincrotrón. Entonces, ver esa aplicación en campos tan diversos, pues me produce mucha satisfacción, ¿no? Otro ejemplo ha sido cristales, por ejemplo, de Naica, ¿no? De la cueva de Naica que está en Chihuahua, ¿no? Que produce unos cristales gigantes de 11 metros. Y ahí el punto era ver cómo es que los cristales habrían crecido, ¿no? Y había muchas personas que eran cristalógrafos, que eran geólogos, y mi punto ahí, por ejemplo, era observar porque de repente aparecían unas impurezas en los cristales y se paraba el crecimiento de los cristales. Entonces, ¿de qué eran esas impurezas? Pues otra vez con experimentos en sincrotrón para saber cuáles eran las especies químicas que formaban esas impurezas en los cristales, ¿no? Entonces, como esos dos ejemplos hay muchos, ¿no? Con tejidos, con plantas, etcétera, pero esos proyectos en particular que se generan de forma con varias áreas son los que me gustan más. Muy bien, doctor. Bueno, a mí me gustaría que nos pudiera extender esta parte de qué otras líneas de investigación maneja usted. También algo que me gusta mucho preguntarle a nuestros invitados es si algún alumno estuviera interesado en que vea nuestra entrevista, en trabajar con usted, lo pudiera contactar, pudiera usted estar recibiendo alumnos, tesis de licenciatura, de maestría. ¿Qué camino debería de seguir para poder acercarse a lo que usted realiza? La primera, perdón, no te entendí la primera. Que nos platique otras líneas de investigación que usted ha manejado. Sí, bueno, la principal que hago es, como comentaban al inicio, es la caracterización de materiales en general desde el punto de vista de la especiación química, ¿no? O sea, saber cuáles son los compuestos que forman un determinado elemento, ¿no? Y eso tiene muchas implicaciones. En el área de la caracterización, por ejemplo, es ver si se trata de sulfatos, de carbonatos, si se trata de sulfuros, etcétera. Y eso tiene implicaciones para la estructura de los materiales, por ejemplo, en la síntesis de materiales, para sus propiedades físicas y químicas. En el campo, que es otra línea de investigación, que es el riesgo toxicológico,
tiene implicaciones para la salud, porque algunos compuestos de algunos elementos, por ejemplo del arsénico, son más tóxicos que otros, ¿no? El arsénico 3 del arsénico 5, algunos que forman, por ejemplo, fases solubles o compuestos solubles son más peligrosos porque pueden disolverse en el cuerpo, en el agua o en fluidos fisiológicos y penetrar barreras biológicas y hacer daño o anclarse a ciertos tejidos. Otra de las líneas pues tiene que ver con el análisis también pues de materiales biológicos en general, ¿no? O sea, cómo se distribuyen esos compuestos químicos dentro de los organismos. Entonces, básicamente es como un mismo enfoque que es determinar las especies químicas, pero aplicadas a diferentes áreas, ¿no? Y quizá esas son las dos principales: el riesgo toxicológico, ya sea para los animales y para el medio ambiente en general, y la otra que es la caracterización de materiales como tal, ¿no? Por ejemplo, ahí en algunos trabajos recientes hemos estudiado las propiedades ferromagnéticas de algunos materiales de tipo perovskita, ¿no? Y ahí, por ejemplo, cómo se distorsionan las celdas unitarias o la estructura en general de estas perovskitas determina si presentan o no ciertas propiedades magnéticas, ¿no? Y otra vez, la especiación química tiene un papel fundamental en determinar cómo se forman los enlaces, cómo la estructura está distorsionada, cómo están los ángulos, la celda unitaria en general, y saber por qué tienen esas propiedades, ¿no? Y de la otra pregunta, pues yo trato de involucrarme en todo lo que tenga que ver con la difusión de la ciencia y sobre todo con los veranos de la ciencia que considero fundamentales, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que me despertó, una de las cosas que me despertó la pasión por la ciencia fue mi primera estancia de investigación que realicé con los veranos de la ciencia, que fue en el 2007, ya hace muchos años, ¿no? Y esa la realicé en el CIMBESTAB, en Irapuato, con el doctor Jorge Molina, ¿no? Y fue ahí cuando estuve ya yo en un laboratorio a cargo de un proyecto propio. Entonces trato de involucrarme en ese tipo de actividades. Yo estoy, por ejemplo, ahora en el verano delfino, que es el que está aquí en el norte del país. Y como pueden encontrar, pues me buscan ahí en Google. O sea, a veces me asusta que pongo mi nombre y se ve hasta cuánto gano y dónde vivo y todo, ¿no? Pero ahí pueden encontrar el correo y pueden escribirme pues con todo gusto, ¿no? Para mí participar con quien me contacte, ya sea en un proyecto de un artículo de divulgación, en una cosa del verano de la ciencia, o sea, para mí es parte de lo que me gusta hacer, ¿no? Trabajar con los alumnos a diferentes niveles, ¿no? No solo de posgrado. Entonces pueden buscar ahí mi correo, ponen René Loredo y Geología UNAM y ahí encuentran todo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muy amable. Quisiera ahora pasar a la sección de la discusión, donde vamos a hablar algunos temas pudieran considerarse polémicos. ¿Usted qué cree que le gustaría investigar aún más o qué le falta tal vez hacer diferente, ¿no?, en lo que usted ha hecho? Pues fíjate que yo me imaginaba al inicio que siendo investigador ibas a estar en el laboratorio como te mostraban antes, ¿no? Que estabas ahí probando teorías, probando hipótesis, mezclando sustancias y todo, ¿no? Y al final te conviertes en un administrador, ¿no? Y estás ahí buscando financiamiento, repartiendo el dinero, ¿no? Escribiendo proyectos. O sea, la mayor parte del día es escribir proyectos, ¿no? Pero lo que me gustaría ahora, a través de mis alumnos, que esa es la idea de la formación, permitirles ahora a ellos que se involucren en esta parte de la ciencia y que tomen esas habilidades. Me gustaría, por ejemplo, ahora a través de ellos, buscando evidentemente el beneficio mutuo y su formación, es plantear experimentos más sofisticados en el sincrotrón, ¿no? Hasta ahora para mí el sincrotrón ha sido como una herramienta fundamental para determinar la especiación química, ¿no? Y normalmente me involucro en experimentos sencillos
y digo sencillos por la forma en la que se hacen, no por toda la tecnología en la que se utiliza, que es llevar muestras ambientales, hacer modificaciones, por ejemplo, en este ejemplo que les comentaba sobre las perovskitas, era fabricar las perovskitas bajo diferentes condiciones y ver cómo cambiaba su estructura, ¿no? Pero me gustaría ahora, por ejemplo, utilizar muchas herramientas más. Se pueden hacer experimentos, por ejemplo, inoperando, ¿no? Que son experimentos en vivo, ¿no? Entonces, tú puedes observar cómo es que cambian las estructuras moleculares en un experimento en vivo, ¿no? Por ejemplo, cómo se sintetiza una nanopartícula, cómo se adhiere un compuesto a un tejido vivo, cómo se forman compuestos, cómo se oxidan, cómo se reducen, y eso te permite resolver muchas cajas negras que existen por ahí, muchos huecos que existen en la ciencia, ¿no? Entonces, quizá lo que me gustaría ahora, a través de mis alumnos, sería aprender nuevas técnicas de sincrotrón, ¿no? Yo me he hecho, por ejemplo, ahora, pues sí, un poco experto en la absorción de rayos X, ¿no? O en la fluorescencia de rayos X. Pero hay otras técnicas como la difracción de rayos X con sincrotrón o el infrarrojo con sincrotrón que también me gustaría aprender a través de ellos, ¿no? Porque ahora yo no me puedo tomar el tiempo quizá de sentarme ahí a leerme toda la teoría, aprender a utilizar el software, pero me gustaría a través de ellos aprender, y también a ellos, por supuesto, permitirles tomar nuevas técnicas, ¿no? Para que tengan sus propios campos de investigación, ¿no? Sí. Muy bien, doctor. Bueno, también como esta parte de la discusión, no sé, nos gustaría que nos platique desde su punto de vista y como especialista en química, ¿qué le hace falta o qué cree usted que le hace falta impulsar más a la química en México? Pues fíjate que en México es fuerte en química, ¿no? Hay, por ejemplo, ahora que estoy yo en un instituto de geología, he visto muchos investigadores franceses, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Francia la geología es algo fuerte, pero en México sí la química es una ciencia fuerte, ¿no? Hay investigadores muy renombrados, por ejemplo, en el Instituto de Química, algunos que son compañeros míos. Yo siento que en México sí se puede considerar fuerte en el caso de la química, ¿no? Quizá lo que faltaría es no verla como una ciencia sólida, ¿no? Como esto que les comentaba, o sea, tiene aplicación en todos los campos, ¿no? Pero siento yo que sí, México está posicionado bien en el área de química. Ok, doctor, muchas gracias por esto que nos platica. Ya para la última pregunta en esta sección, que a lo mejor a las personas que nos escuchan, que nos sintonizan, y al menos a nosotros nos gustaría también conocer, es este programa que nos comentaba usted acerca de Cátedras CONACYT, que tengo entendido que ahora con el gobierno actual ya no se llama Cátedras CONACYT, ¿verdad? Cuando salió ese programa, también, bueno, en lo personal y creo que también el maestro Mauri, pues hemos estado interesados en estar revisando esas convocatorias, ver qué es lo que nos depara el futuro, ¿no? Para nosotros que somos recién graduados. Y por ahí también escuchábamos los comentarios acerca de que estas cátedras eran muy bien pagadas, pero que al mismo tiempo estaba esa incertidumbre, ¿no? De que se comentaba que solo eran 10 años y que después no sabía qué se iba a pasar. Y con esto, aunado a esto, el paso del tiempo, ¿no? Para el investigador, ¿qué nos puede comentar usted acerca de este programa del Gobierno Federal de México? Sí, es complicado también. Cuando el programa de cátedras nació, tenía, y te lo digo porque yo lo leí, obviamente, cuando ingresé al programa, se los digo, perdón, es que el programa tenía la intención de descentralizar la ciencia, ¿no? Y lo decía tal cual. O sea, la idea era integrar a los jóvenes investigadores en las instituciones. Y más que integrarlos, era facilitar su inserción en las instituciones. Ese era uno de los objetivos principales. El otro objetivo era descentralizar la ciencia, y esto significa que era esparcirla en todo el territorio nacional, ¿no? Otra cosa que me llamaba la atención es que no estaba enfocada solo a los jóvenes mexicanos, ¿no?
cuando yo fui al CONACYT a firmar mi contrato, había muchos compañeros extranjeros también. Entonces, la idea en general, como les digo, era diseminar o descentralizar la ciencia e integrar a los jóvenes investigadores. Y eso suena muy bien, suena bastante bien, porque uno de los problemas es que no se generan plazas a menudo, ¿no? Y este programa vino a solventar un hueco para otorgar plazas a los jóvenes investigadores, los que precisamente no tenían una trayectoria grande y que les permitía insertarse en las instituciones. En mi caso, como les comentaba antes, me permitió construir mi currículum, ¿no? Y me permitió insertarme a temprano tiempo en la investigación y formarme como tal. Esas son las cosas buenas, ¿no? Las otras cosas que quizá estaban un poco turbias, que no estaban claras, era precisamente eso, ¿no? O sea, no era como tal un contrato a 10 años. De hecho, a la fecha no sé si realmente es a 10 años. Creo que la generación inicial no ha cumplido esos 10 años. Entonces, con todas las modificaciones, que fueron muchas en lo que yo estuve ahí a los lineamientos, y que, por ejemplo, ahora, como comentas, yo revisé la última convocatoria que me parece salió hace no tanto, me parece que ahora tiene otro objetivo, y leyendo un poco los términos de referencia, precisamente ahora tiene otro objetivo, y ahora tiene el objetivo de priorizar ciertas áreas y de integrar a jóvenes, sí, pero en áreas muy específicas. Entonces, siento que ha cambiado la intención y quizá ahora ya no es tan accesible como lo era en ese entonces, sobre todo porque he visto que el número de plazas que se ofertan disminuye cada vez más. Y por un lado, pues eso pues limita un poco las intenciones originales, ¿no? Ahora son proyectos muy específicos que me parece que no es la idea, ¿no? Porque eso elimina ciertas áreas. O sea, si hay unas áreas que se priorizan, eso hace que otras áreas no se tomen en cuenta, ¿no? Y entonces la ciencia, como les decía antes, es un constructo, ¿no? Y todas las áreas tienen su propia importancia, ¿no? Entonces, priorizar, pienso yo que no es una buena estrategia porque crea un desbalance en las áreas, y por otro lado, la reducción de plazas, pues también vuelve al mismo problema, ¿no? Que es limitar las oportunidades para los jóvenes. Y sobre esto que me comentas de los 10 años, la verdad es que yo leía y releía y había ciertas cosas que nunca estuvieron claras, ¿no? De hecho, había muchos grupos en los que yo estaba de Facebook y de WhatsApp, que cuando se anunciaba un cambio en los lineamientos cundía el pánico, ¿no? Y entonces todos empezaban a mandar mensajes y a tratar de interpretar el cambio que se hacía, y eso para mí generaba un estrés, y por eso decidí yo tomar pues la decisión de buscar otras oportunidades, ¿no? Pero por su parte buena me permitió construir un currículum que me permitió después participar pues por otras opciones, ¿no? Pero sí siento que ahora tiene otros objetivos a los originales que me parece que ya no cumplen pues con la idea original, ¿no? Que era de integrar a los jóvenes y de descentralizar la ciencia. Pues bueno, muy bien, doctor. Le agradecemos mucho por todas sus respuestas, y ya pasando a la etapa de conclusiones, nos gustaría si nos puede ofrecer un mensaje, sobre todo ya tipo motivación, o desde su punto de vista de cómo ve la situación de la ciencia actualmente, a las personas jóvenes, investigadores jóvenes que nos están escuchando y que a lo mejor pueden ver la carrera que usted ha hecho hasta el momento como un ejemplo a seguir y decir, yo quiero llegar a ser como él o seguir un camino parecido. Pues no como yo, mejor que yo, pero pues yo creo que hay que tener claro en un inicio si quieres o no quieres, ¿no? Porque es una inversión de tiempo enorme. Entonces, si te llama la atención, adelante. O sea, no, esto que platicamos ahora de la dificultad,
sí es difícil, ¿no? Nadie te va a decir que es fácil, no es fácil. Pero si realmente lo quieres hacer, las oportunidades están ahí, y no es que esperes a que te llegue una oportunidad, ¿no? Sino que tienes que buscarla, tienes que construir tu currículum, tienes que hacer relaciones, tienes que enfocarte en cubrir las peticiones que hacen las convocatorias, etcétera. No es imposible, es difícil, sí, pero si te llama la atención, para mí es algo que lo que hago a mí me gusta mucho, ¿no? Y me llamó siempre la atención. Entonces, sí fue difícil, pero no es imposible. Yo lo que les invitaría, por ejemplo, es a lo que comentábamos hace rato, ¿no? Sobre las oportunidades de las becas, aprovechar todo el financiamiento que está ahí disponible, los intercambios, las estancias, todo eso enriquece no solo tu currículum, también te enriquece como persona, te dota de habilidades, de herramientas, y eso es lo que te permite competir, lo que te permite ser pertinente, ¿no? Y entonces así puedes buscar tus opciones, ¿no? Yo los invitaría a que si realmente es algo que les llama la atención, busquen las oportunidades, que no se rindan al primer fracaso, porque ya dijimos que acostumbrarse al fracaso es parte del trabajo, ¿no? Aplicar, insistir y tomar todas las herramientas posibles, y entonces ya no se vuelve tan difícil, ¿no? Muy bien, doctor, pues muchas gracias por mi parte. No me queda más que agradecer que haya aceptado nuestra invitación, al igual que el doctor Domingo. Pues muchas gracias, porque la verdad es que nos sentimos muy afortunados de poderlo tener a usted en nuestro programa. Y bueno, pues muchas gracias. El maestro Mauri, no sé si quiere despedirse. Sí, pues nada más agradecer, doctor, su tiempo de estar aquí con nosotros. También gracias por dudas que nos aclaró, por todas las preguntas que nos respondió. Pues agradecemos todo lo que nos ha podido compartir a nosotros. Entonces, pues de mi parte sería todo, y pues quisiera también hacer la invitación a las personas que nos ven en este canal, que se suscriban a nuestro canal de YouTube o la página de Facebook. Se llama De la Introducción a las Conclusiones, nuestro canal de divulgación. También que le den like a cada uno de los videos que subimos. Lo subimos cada 15 días. Entonces, pues el día de hoy fue un gusto tenerlo usted, doctor René Loredo Portales. Y pues cualquier duda o aclaración estamos a su disposición. No sé si hay algún otro comentario. No, pues al contrario, a ustedes, muchas gracias. Bueno, Gracias, pues doctor. hasta luego y nos vemos en el próximo episodio.